Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de textos que, francamente, tienen tela. Nuestra misión en esta sesión es diseccionar y decodificar lo que la teología moral y mística católica denomina el organismo sobrenatural. Y es un tema apasionante, la verdad. Totalmente. Vamos a explorar esa idea de que el ser humano posee una maquinaria espiritual diseñada no solo para hacer el bien, sino para participar, de forma literal, en la vida divina. Fíjate que para lograr este nivel de detalle nos basamos en dos fuentes que son monumentales. Por un lado, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Nada menos. Claro, escrita en el siglo XIII. Y por otro, una obra mucho más contemporánea que la sintetiza magistralmente, que es la Teología de la Perfección Cristiana del dominico Antonio Rollo Marín. Son textos de una profundidad verdaderamente apabullante, ¿verdad? Sin duda. Aportan una visión donde la espiritualidad no es algo etéreo o vago. O sea, es una ciencia estructurada con una precisión milimétrica. Como teólogos, lo que buscamos desgranar hoy es esa frontera invisible. Esa frontera decisiva, diría yo. Exacto, decisiva. Esa línea entre lo que logramos con nuestro propio esfuerzo y lo que sucede cuando, según el magisterio y estos autores, una fuerza verdaderamente divina toma el mando de la psique humana. Bueno, para arrancar, a mí me ayuda a pensar en la anatomía física. Si analizamos el cuerpo humano, vemos un sistema cerrado y predecible, ¿no? Un corazón que bombea, pulmones que oxigenan, una red de arterias. Todo tiene una función biológica tangible, claro. Eso es. Pero al adentrarse en estos tratados teológicos, esa biología se queda en miniatura. De repente nos describen una anatomía paralela. Una estructura invisible, ¿sí? Pero cartografiada con la misma exactitud que un manual de medicina moderna. Y, a ver, toda maquinaria, ya sea biológica o espiritual, necesita una fuente de energía inicial. Y las fuentes apuntan de forma unánime a un concepto clave que enciende el sistema, que es la gracia santificante. Ese es el punto de partida innegociable en la teología moral. La gracia santificante. Sí, Santo Tomás de Aquino la llama también gracia habitual. Y es fundamental entender dónde se instala esta energía. No reside en lo que llamamos las potencias del alma. Es decir, no va directamente a nuestro intelecto. Exactamente. Ni a nuestra capacidad de decidir. Se infunde en la esencia misma del alma. Es lo que la escolástica denomina un hábito entitativo. Espera, vamos a aterrizar eso un poco, porque hábito entitativo suena a jerga académica dura. Es un término muy técnico, sí. Claro, porque cuando en el día a día hablamos de un hábito, pensamos en morderse las uñas o en salir a correr por las mañanas, o sea, algo que uno hace por repetición. Ya, pero es una distinción crucial. En el lenguaje filosófico de estos textos, entitativo viene de ente, del ser. No se refiere a una acción. No es algo que hacemos. Eso es, no es algo que hacemos, sino una modificación en lo que somos. Su función es transformar ontológicamente a la persona. Modifica el hardware, por usar un término actual. Ah, vale. No solo instala un software nuevo, sino que cambia la máquina. Exacto. Eleva a la persona por encima de toda la creación natural, haciéndola partícipe de la naturaleza divina. Los textos latinos utilizan la expresión consortes divinae nature. ¡Madre mía! Sí, se trata de una adopción divina que supera infinitamente cualquier adopción legal o jurídica humana. No es un simple título en un papel que dice que ahora eres hijo de Dios. Fíjate que leyendo a Rollo Marín encontré una imagen que me pareció, brutal para ilustrar esta transformación ontológica. Para sacarla de la abstracción, digamos. A ver, cuéntame. Él no describe la gracia como una palmadita en la espalda desde el cielo, o una actitud mental positiva. Se asemeja mucho más a una transfusión médica extrema. ¡Qué buena imagen! Sí, una inyección de sangre divina que de repente comienza a circular por las venas de esta anatomía espiritual. Esa metáfora captura perfectamente la radicalidad del concepto. Es una participación física y formal en lo divino, aunque se dé en el terreno de los accidentes filosóficos. O sea, sin que el ser humano deje de ser humano, para convertirse en un Dios independiente. Exactamente. Sigue siendo una criatura, pero elevada. Y las implicaciones de esta inyección son asombrosas. Tomás de Aquino llega a formular una afirmación de escala cósmica. Sí, la leí y me explotó la cabeza. Sostiene que el bien sobrenatural de un solo individuo que posee esta gracia santificante vale más, es objetivamente superior que el bien natural de todo el universo material en su conjunto.
Es una barbaridad pensar en esos términos. Significa que todas las galaxias, la majestuosidad de los océanos, las estrellas, supernovas... Todo eso palidece. Claro. Todo ese esplendor físico palidece ante el valor de una sola mente humana, que ha recibido esta transfusión invisible. Así de categórica es la teología clásica. Magisterial. Sin embargo, surge un problema mecánico aquí. Esta gracia santificante es, por su propia naturaleza, estática. ¿Vale? Otorga el ser sobrenatural, esa nueva condición vital, eso es. Pero por sí sola no otorga el obrar. Es como tener un corazón perfectamente sano. Pero si no tienes músculos y articulaciones, el cuerpo no puede caminar ni actuar. Exacto. La gracia necesita herramientas operativas para poder manifestarse en la realidad cotidiana. Bueno, pues vamos a diseccionar entonces esas herramientas. Pasamos del ser al obrar. Si esa sangre divina reside inmóvil en el centro del alma, ¿cómo se traduce en acciones? Esa es la gran cuestión de la teología ascética. Claro, ¿cómo camina un individuo hacia la excelencia o la perfección que proponen estos autores? Aquí es donde el manual de anatomía introduce dos tipos distintos de potencias operativas. Las virtudes y los dones. Entramos en la mecánica fina del organismo. La doctrina establece una frontera muy estricta entre dos motores que impulsan la vida espiritual. A ver, explícanos esos dos motores. Pues en el primer nivel tenemos las virtudes infusas. Este grupo se divide en dos. Las virtudes teologales, que apuntan directamente a Dios, que son fe, esperanza y caridad. Vale. Y las virtudes morales, que regulan el comportamiento diario y los medios para llegar a ese fin. Hablamos de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y a diferencia de la gracia, estas virtudes sí residen en las potencias operativas, ¿no? En el entendimiento y en la voluntad. Efectivamente. Pero hay un detalle técnico sobre cómo funcionan estas virtudes que es imprescindible comprender. Los textos recalcan que operan al modo humano. Me llama muchísimo la atención eso de al modo humano. Operan al modo humano porque el motor de arranque, la causa que las pone en movimiento, sigue siendo la razón humana. Es cierto que es una razón iluminada por la fe. Y empujada por lo que llaman gracias actuales. Sí, pero sigue siendo el individuo quien delibera. Uno sopesa la situación, usa su intelecto, tira de su fuerza de voluntad y decide, por ejemplo, ser paciente ante un insulto o ejercer la justicia en un negocio. Y aquí, analizando los textos, se me plantea un dilema enorme. Si estas virtudes, como la caridad o la prudencia infusa, son herramientas de origen sobrenatural inyectadas por Dios, ¿Sí? ¿por qué en la práctica la vida moral se siente tan torpe? Es una excelente pregunta. Es que cualquiera que haya intentado ser paciente en un atasco de tráfico o compasivo con alguien que le saca de quicio sabe que es un proceso lento, lleno de fallos y retrocesos. Totalmente agotador, sí. Si la herramienta es divina, ¿por qué el resultado humano es tantas veces un absoluto desastre? Esa es la gran paradoja que aborda la teología ascética. Y Aquino la resuelve identificando el cuello de botella. La imperfección no está en la virtud infusa. Ah, claro. La caridad en sí misma es una herramienta perfecta. El fallo estructural radica precisamente en ese modo humano de operar. Nuestra razón, nuestra psicología y nuestra voluntad están limitadas, están heridas, se agotan rápido. Ya, es como intentar correr un software de última generación, de inteligencia artificial avanzadísima, en un ordenador de los años 90. Madre mía, una analogía perfecta. El procesador simplemente no da para más, se recalienta. Exacto. Tratar de vivir una vida de perfección puramente divina utilizando la razón humana como motor principal es altamente propenso al error. Y por este motivo, entiendo que el diseño del organismo sobrenatural incluye un segundo sistema de propulsión. Eso es. Por encima de las virtudes infusas se encuentran los 7 dones del Espíritu Santo, que beben de la tradición del profeta Isaías. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y la diferencia abismal aquí es que estos dones no operan al modo humano. Los textos dicen que operan al modo divino o sobrehumano. O sea, en este nivel, la razón humana deja de ser el motor. Ya no se trata de deliberar laboriosamente, ¿verdad? Para nada. El motor exclusivo, directo y único es el propio Espíritu Santo actuando sobre la persona. Fíjate que, pensando en esta distinción entre virtudes y dones, me venía a la cabeza la imagen de un barco de vela en alta mar. A ver.
Me gustan estas imágenes. Cuando una persona vive apoyándose únicamente en las virtudes infusas, es como si estuviera avanzando en un bote de remos. Tiene los remos, que son unas herramientas excelentes, las virtudes, Sí. y se guía por las estrellas, que representarían la luz de la fe. Hay progreso, sí, pero requiere un esfuerzo físico monumental. Remar cansa muchísimo. Exacto. Cada ola golpea la madera y te desvía. Tienes que corregir el rumbo constantemente. Remar es el paradigma de actuar al modo humano. Me parece una imagen clarificadora. Y si llevamos esa imagen al siguiente nivel, los dones del Espíritu Santo no equivalen a que te den unos remos más grandes o más ligeros. ¿Qué representan entonces? Representan la instalación de un velero. Desplegar los dones es izar unas velas enormes para que un viento huracanado, que es la acción directa de la divinidad, tome el control absoluto de la embarcación. ¡Uf, qué cambio! De repente, el esfuerzo extenuante desaparece. El barco surca las olas a una velocidad vertiginosa. Y no porque el marinero sea un remero olímpico, sino porque una fuerza inmensamente superior lo está empujando con una perfección que desafía toda limitación humana. Vale, para visualizar esto en la vida real, me pregunto cómo se diferenciaría la virtud del don en un caso concreto. Imaginemos una crisis grave, un dilema moral complejo en el trabajo, donde decir la verdad implica perderlo todo. Es un escenario ideal para ver el contraste. Fíjate, si esa persona actúa por la virtud infusa de la prudencia, operando al modo humano, se sentará a deliberar. Sopesará los pros y los contras. Eso es. Sentirá miedo, pedirá consejo, razonará que Dios proveerá. Y finalmente, con un gran esfuerzo de voluntad, decidirá no mentir. Es un acto noble, pero costoso y lleno de fricción interna. Remando contracorriente hasta quedar exhausto. Exactamente. En cambio, si en esa misma situación se activa el don de consejo, operando al modo divino, no hay deliberación lenta. La mente recibe una intuición súbita, cristalina y arrolladora. ¡Qué pasada! La persona sabe de forma instantánea y con una certeza absoluta lo que debe hacer. Y lo hace experimentando una paz inquebrantable, sin el tormento de la duda. El viento ha llenado la vela y el obstáculo se supera sin ese desgaste psicológico. Ya. Comprendida esta mecánica, hay que hacerse la gran pregunta que plantea todo esto para quien explora estos conceptos. ¿Afecta esta distinción doctrinal a la trayectoria vital de cualquier persona? ¿O estamos hablando de un marco teórico reservado para místicos y monjes de clausura? Bueno, que diré que los textos son tajantes al respecto como doctores de la Iglesia. Los dones del Espíritu Santo no son un adorno de lujo para una élite espiritual. Son un equipamiento de supervivencia estrictamente necesario para la salvación. ¿Pero por qué son indispensables? O sea, si alguien ya posee la fe, intenta hacer el bien, ejerce la caridad, ¿no bastan los remos para llegar a la meta? La respuesta teológica y también pastoral es que no bastan. Porque el destino final del ser humano, lo que llaman la visión beatífica, la unión total con Dios, excede de tal manera las capacidades naturales que los remos siempre se quedarán cortos. Ya, la meta es demasiado lejana. Y hay momentos críticos en la vida. Tentaciones de una violencia inusitada, tragedias que destruyen la lógica humana, situaciones donde la frontera entre el bien y el mal se vuelve una neblina indescifrable. En esos momentos, el razonamiento deductivo es demasiado lento o simplemente colapsa. Exacto. Se requiere un instinto divino para no naufragar. Y esto nos lleva directamente a definir una frontera técnica que me parece fascinante en estos escritos: la diferencia entre la vida ascética y la vida mística. A menudo asociamos el misticismo con fenómenos paranormales o estados alterados de conciencia. Lo cual es un error común que estos autores intentan corregir constantemente. La vida ascética corresponde a la etapa de los remos. Es el dominio del esfuerzo humano sostenido, guiado por la razón y apoyado por la gracia. Vale. ¿Y la vida mística? En cambio, la vida mística no consiste en levitar o tener visiones sobrenaturales. La mística es simplemente el estado donde predomina la actuación de los dones. Es vivir habitualmente con las velas desplegadas. O sea, donde la acción divina sustituye al esfuerzo humano como motor principal de la conducta. Así es. Pero aquí encuentro una fricción enorme que no podemos ignorar. Si aceptamos que el Espíritu Santo toma el control total del barco, ¿qué ocurre con el libre albedrío humano? Un tema delicadísimo. Claro, ¿acaso este sistema nos convierte en autómatas? ¿Se reduce el individuo a un simple robot espiritual programado y carente de agencia real,
sobre sus decisiones? Esa es una de las mayores preocupaciones filosóficas, y teólogos como Rollo Marín dedican páginas enteras a desmontar esa idea. La pasividad absoluta, anular la voluntad propia para ser una simple marioneta, fue una corriente conocida como quietismo. El quietismo, ¿vale? Sí, que de hecho fue firmemente condenada por la Iglesia. La clave es que, bajo la influencia de los dones, el alma mantiene una actividad vital e intensísima. Pero, ¿cómo se puede ser activo si otro está conduciendo el barco? Me cuesta verlo. Porque el ser humano actúa como un instrumento, sí, pero un instrumento que es libre y consciente. La acción divina no opera por coacción, ni fuerza la voluntad rompiendo su naturaleza. Mueve el alma por atracción, por pura infusión de amor. Entiendo. De hecho, los autores argumentan que este estado místico es el pináculo de la libertad genuina. Claro, porque la libertad no es solo poder elegir entre esto y lo otro, sino tener la capacidad de elegir lo mejor sin trabas. Es una libertad donde se evita el daño moral y se busca el bien, no por el miedo cerval a un castigo, ni siquiera por el rigor deber de manual. Se hace por una inclinación instintiva, natural y profundamente amorosa. Es un estado que los teólogos llaman pasivo-activo. Pasivo-activo. Recibes la moción divina de forma pasiva, pero te adhieres a ella y te mueves con ella de una forma vitalmente activa y libre. Eso es, te dejas llevar por amor. Te dejas llevar, pero eliges activamente dejarte llevar. Es paradójico y brillante a la vez. Ahora, si aterrizamos esto un poco más, si todo individuo bautizado y en estado de gracia posee desde el principio este portentoso arsenal anatómico, si las velas mastodónticas ya están instaladas en el barco, ¿por qué vemos tan pocos resultados? Ay, la gran tragedia humana. Es que, según estos mismos tratados, la inmensa mayoría de las personas languidecen una profunda mediocridad espiritual y la vida mística es una rareza absoluta. ¿Dónde falla la maquinaria? Pues el diagnóstico que hace la teología moral de nuestra condición es bastante crudo y realista. El problema no es la falta de equipamiento, sino la introducción de pequeños elementos bloqueadores, el concepto del pecado venial y las imperfecciones voluntarias. Y las fuentes ilustran esto con un ejemplo que resulta, dolorosamente cotidiano. Sí, Rollo Marín dibuja un perfil que, si somos sinceros, creo que todos podemos reconocer en alguien, o quizá en nosotros mismos cuando nadie nos mira. Totalmente. Habla de ciertos individuos, incluso religiosos de clausura, que desde el exterior parecen intachables. Siguen las reglas, no cometen grandes crímenes, dedican horas a la meditación. Y técnicamente poseen la gracia santificante y los dones en un grado alto. Pero a pesar de poseer todo ese andamiaje cósmico del que hablábamos, su comportamiento diario es absolutamente terrenal y mundano. El texto detalla cómo estas personas, si reciben una corrección o se les lleva la contraria, cultivan resentimientos profundos. Ya, el orgullo herido. Buscan de forma sutil el aplauso, disfrutan siendo el centro de atención, no están dispuestos a ceder la más mínima de sus comodidades físicas o psicológicas, y su amor propio es inquebrantable. Y para explicar por qué ocurre esto, por qué el motor divino no se enciende en ellos, los textos regresan a nuestra analogía marítima con un giro que me parece brillante. Explican que estas pequeñas faltas, estos apegos al ego, mantienen los dones atados. Amarrados por completo. El barco de última generación está en el agua, el mástil es sólido, las velas están perfectamente confeccionadas, el viento del Espíritu Santo sopla con una fuerza huracanada a su alrededor. Pero el barco no se mueve un solo milímetro. ¿Por qué? Porque las velas están fuertemente amarradas a la cubierta con cuerdas. Es una imagen trágica verdaderamente, pero mecánicamente muy precisa. Los dones residen verdaderamente en el alma, y de hecho crecen en su magnitud junto con la virtud, pero no operan en el momento actual. Su paso a la acción está bloqueado por la falta de docilidad. ¡Qué fuerte! Ese pequeño resentimiento, enquistado, esa vanidad intelectual, ese aferrarse a tener siempre la razón. Esas son las cuerdas de las que hablamos. Esta resistencia constante a dejarse purificar impide que la persona supere el torpe modo humano. O sea que prefieren seguir sudando sangre en los remos, quejándose del esfuerzo, simplemente por no soltar el control sobre sus propios defectos. Es la paradoja del orgullo humano. Se prefiere el agotamiento al abandono en Dios. Menudo panorama. Es tener la capacidad instalada para volar y decidir arrastrarse voluntariamente por el suelo porque le tenemos cariño a la tierra. Es exactamente eso.
Si damos un paso atrás y observamos toda esta asombrosa arquitectura que hemos analizado hoy, la coherencia del sistema impresiona. Hemos desgranado un organismo donde la gracia santificante opera como la raíz, otorgando una nueva naturaleza ontológica. Así es. Sobre ella, las virtudes infusas actúan como el motor humano, noble pero irremediablemente frágil al depender de nuestra razón limitada. Y coronando la estructura, los dones del Espíritu Santo, concebidos como el motor divino que suple toda deficiencia humana, diseñados para impulsarnos hacia la contemplación mística y la perfección sin esfuerzo. Todo está milimétricamente estructurado para que la mente humana no quede atrapada en el laberinto de sus propias limitaciones racionales. Pero, antes de concluir esta exploración detallada, hay un último elemento en la teología mística que me parece el más provocador de todos. Hemos dicho que estas velas permanecen atadas por nuestros pequeños orgullos y apegos, y que Dios no fuerza la voluntad para desatarlas. Claro, actúa por atracción, no por violencia contra la libertad. Así es el amor divino. Sin embargo, cuando la persona tiene un deseo genuino de avanzar, pero es incapaz de soltar esas cuerdas por su propia debilidad humana, los místicos clásicos, como San Juan de la Cruz, describen una intervención radical. No se trata simplemente de esperar a que el humano desate el nudo pacíficamente. Hablan de lo que denominan la noche oscura del alma. Una de las fases más temidas y a la vez más transformadoras de la arquitectura espiritual. Exactamente. La noche oscura no es una depresión común. Es el momento en que el huracán divino, viendo que el individuo es incapaz de desatar las cuerdas de su propio ego, decide arrancar esas cuerdas de cuajo. Es un proceso purificador dolorosísimo. Es una tormenta diseñada no para hundir el barco, sino para destrozar violentamente todos los apegos, las vanidades y las comodidades a las que la mente se aferraba. Una oscuridad donde la razón colapsa por completo, porque es la única manera de liberar las velas. Es un despojo total necesario. Así que, para la mente analítica que nos ha acompañado en este viaje, dejamos esta reflexión. Si el mayor obstáculo para la plenitud es nuestra propia resistencia, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a soltar nuestras cuerdas invisibles por las buenas? Una pregunta que duele. Porque si la maquinaria verdaderamente anhela su propósito divino, tarde o temprano el huracán reclamará el control del timón, ya sea porque le entreguemos los mandos voluntariamente o porque dejemos que la tormenta rompa nuestras amarras.